Bien, gracias por quedarse. Muchas gracias también a Claudia, que hizo la musicalización en vivo. Unas palmas para Claudia. Muchas gracias. Y si les gustaría conocer más del proceso de creación e intervención sonora, hemos desde Río Abierto hecho una entrevista y con ayuda de la Filmoteca, porque también es muy importante pensar en estos procesos de mediación para audiencias de películas mudas con esta carga, esta carga de imágenes, carga semiótica y también política, ¿no? Y bueno, también quiero invitar a Manuel Cornejo, a Clara y a Sabio Stocco, que nos van a acompañar en la mesa, que vengan por favor y nos acerquemos. Unas palmas, sí. Los voy introduciendo. Manuel Cornejo estudió literatura en la Universidad Mayor de San Marcos y es director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicaciones Prácticas. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas. Su área de investigación se centra en la época del caucho y los actores que tuvieron protagonismo en ella. También está Clara, que se graduó en la Facultad de Artes en la Universidad de Carolina en estudios portugueses y luso-brasileños. Continúa sus estudios en el Departamento de Centro de Estudios Audiovisuales de la FAMU y su tesis doctoral. ¿Qué pasó? El orden. Ah, Sabio ahí. Sí, ¿no? Todo en orden. Bueno, lo sigo presentando mientras hay aquí conversaciones. Bueno, Clara también tiene su tesis doctoral en temas postcoloniales de colonizadores en la literatura subsahariana, escritas en portugués, y trabaja en producciones cinematográficas, literarias y artísticas en Brasil, Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, y presenta al público checo. Finalmente también nos acompaña Sabio, que es profesor de la Universidad Federal de Pará, adscrito al Instituto de Ciencias del Arte y la Facultad de Artes Visuales, doctor en Medio y Procesos Audiovisuales por la ECA y la USP y magíster en Artes Visuales por la UNICAM. Él es especialista en artes visuales y en el 2023 su tesis doctoral fue clave para identificar el largometraje que acabamos de ver, Amazonas, el mayor río del mundo, de Silvino Santos. Empezamos entonces la intervención. Creo que voy a empezar yo y solo voy a hablar sobre... Sí. Justo Clara va a empezar, que viene representando también a la Cinemateca de Praga, y también nos va a contextualizar un poco cómo se han encontrado las películas y el proceso ahí de restauración. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Creo que voy a hablar en portugués porque es muy mejor de que hablar em portunhol. Então, vou sempre pedir à tradutora para traduzir. Nós não sabemos exatamente quando é que este filme entrou à coleção do arquivo em Praga, mas sabemos que devia ser depois de 1943, porque isso é a data, o ano quando o Arquivo Nacional de Cinema foi fundado na Checoslovaquia antigamente. No sabemos cuándo entró a colación a la Cinemateca de Praga este film, pero sí sabemos que fue después de 1943, que fue el año en el que fue fundado. Sí. Os nossos arquivistas, normalmente, com cada manutenção ou cada reparação, estão a seguir o filme com cartão, onde fazem o relatório, e nós temos primeiras notas que acompanham este filme, temos dos anos 70. Nuestros archivistas, con cada manutención, con cada reparación, estaban siguiendo y colocando unos cartones como para hacer un informe, y tenían las primeras notas que fueron en el año 70. Sí.
Como notaram, este filme tem intertítulos em checo, então neste caso as obras do cinema mudo que têm intertítulos em checo, nós contamos, fazem parte do patrimônio do cinema checo, mesmo ser estrangeiros. Okay. Como vieron, la película tiene intertítulos en checo, porque son estas obras de cine mudo tienen está en checo y por eso forman parte del acervo. Sim. E nós temos também, quando pesquisamos este filme, tentamos ver que foi como a imprensa na Checoslováquia relatou sobre este filme, e acho que o primeiro caso que o filme apareceu nas revistas é do ano 1924, na revista Film. También vemos cómo este film apareció en la prensa, y la primera vez fue en una revista que se llamaba Film en 1924. Então podemos dizer que em 1924 o filme já circulava na Checoslováquia. Entonces ya podríamos decir que en 1924 esta película ya circulaba en Checoslovaquia. E a revista informou o público sobre o filme como uma descrição muito exotizante, e eu vou ler traço. Se quiser, depois pode seguir aqui. Esta revista la publicó con una descripción exótica, y ahora voy a leer un fragmento. É este fragmento. Para além das aventuras de caça, o filme contém também amostras valiosas de plantas, aves, animais locais. Vemos em primeira mão a fabulosa riqueza das regiões que abundam em borracha, carapaça de tartaruga, seda, peixe. A tribo das Amazonas, que significa as mulheres armadas que governam a região, é um capítulo à parte. Que nem apareceram, acho que nenhuma tribo das Amazonas, mas assim a nossa revista relatou. Más allá de las aventuras de caza, la película cuenta también con muestras valiosas de plantas, aves y animales locales. Vemos de primera mano la fabulosa riqueza de las regiones que abundan en el caucho, la carapaça, el caparazón de la tortuga, seda, peces, etc. La tribu de Amazonas, las mujeres armadas que gobiernan la región, es un capítulo aparte. Sim, e eu vou ainda dizer que o filme não foi totalmente perdido na Cinemateca, fazia parte do acervo, e nós ainda antes como se diz, não quero dizer descoberta, mas identificação, sim. Ainda antes da identificação, descoberta, entre aspas, nós programamos este filme no nosso cinema do arquivo, no centro da capital, mas o público, na altura, no início de 2021, podia assistir este filme numa série chamada Cinema e Clima. Também foi acompanhado pela música experimental eletrônica tocada ao vivo, mas vou continuar depois. Podríamos decir que esta película no estaba totalmente perdida porque formaba parte del acervo checo. Esta identificación, entre comillas, descubrimiento, estaba publicada al público en general, y lo podían ver desde 2021 en una serie de proyecciones. En una serie de proyecciones llamada Cine y Clima, sí. Y que también contaba con música electrónica experimental.
Mas naquela altura nós programamos o filme como filme norte-americano com a data errada e tentamos mais chamar a atenção do público ao governo ou passos que o governo de Jair Bolsonaro fazia na floresta amazônica, mas também na Cinemateca Brasileira, que estava fechada durante, acho que quase 2 anos. Pero pensábamos que era una producción americana, por eso que queríamos llamar la atención del gobierno de Bolsonaro. Falamos dos temas como o governo de Jair Bolsonaro comportava-se na floresta amazônica, mas também sobre a Cinemateca Brasileira que estuve fechada durante acho que quase 2 anos. Y queríamos hablar sobre lo que hacía el gobierno de Jair Bolsonaro y de la Cinemateca Brasileña que estuvo casi cerrada por 2 años. Sim. Mas a historiadora de cinema Ivona Lico, que trabalha também na Cinemateca, ela teve experiência anterior com documentários de viagens desta época e ela suspeitou que provavelmente não foi uma produção dos Estados Unidos, porque quando Y uno de los historiadores. Una historiadora chama-se Ivona Lico, pero una de las historiadoras, como tenía experiencia en estas películas, comenzó a sospechar de la proveniencia de esta. Que não foi dos Estados Unidos. Y que no era de Estados Unidos. Porque ela, quando assistia à obra, ela notou que o autor devia conhecer muito bem o que filmava e que o filme teve a coerência conceptual bastante boa. Porque cuando vio la obra notó que el autor debía conocer bien lo que filmaba y la ocurrencia que se presentaba en la obra. Sim. Então ela depois contactou o curador de cinema Jay Weisberg e ele acho que pedia ele para programar o filme para o Festival de Bologna na Itália, para poder ser identificado. Entonces contactó a Jair Weisberg, que Sí. pedía que sea programado para un festival en Bologna, Italia. Sim. E depois já a história seguiu. O Sábio Stocco da Universidade Federal do Pará ajudou-nos a confirmar que se trata deste filme. E o que vou ainda contar é... Mas conto depois. Entonces siguió la historia y fue Sábio Stocco quien nos ayudó para obtener este film y bueno, les voy a contar después. E o filme depois regressou em formato digital ao país de origem e regressou à Cinemateca Brasileira em São Paulo. Y la película regresó en formato digital a la Cinemateca Brasileña a Sao Paulo. Para que a comunidade de investigadores podia submeter o filme a mais análises e uma leitura crítica. Para que la comunidad de investigadores pueda hacer más análisis y una lectura crítica. E agora quem dispõe os direitos para a exibição, para a venda, é sempre a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Y ahora que dispone de los derechos y la venta para la Cinemateca Brasileña de Sao Paulo, foi acto como apoiar a Cinemateca Brasileira. Fue un acto como para apoyar la Cinemateca Brasileña. Mas também acho que foi uma forma como o nosso arquivo queria
aliviar-se de tantas pessoas que depois da identificação pediram o acesso a esta obra. Fue también para nosotros una forma de aliviarnos, de identificar a las personas que se presentaban en la obra. No, que querían ter acesso à Que obra. querían tener acceso a la obra. Sim, porque havia mesmo centenas de pedidos das televisões, dos realizadores que queriam usar uma parte do filme. Havia muitos pedidos e nós não tivemos na altura, até agora não temos recursos humanos para tantos pedidos. Porque incluso teníamos centenas de pedidos de la televisión, de realizadores que querían usar parte de esta película, pero hasta ahora no tenemos ni recursos humanos para tantos pedidos. Sim. Então, isso é o fim da história da nossa parte. Se depois eu querer, posso ainda falar mais sobre a parte do acervo em Praga, que veio da América Latina, dos países africanos, do sudeste da Ásia, mas se calhar só depois, ou agora. Devo continuar? Después, pronto. Y para el fin de la historia, bueno, puedo hablarles del acervo en Praga, ¿no? De América Latina, de África, Asia del Este, después. Gracias a la invitación novamente. Eu vou falar muito rápido, pois já falei à tarde, mais cedo, dar um pouco mais de tempo para Cornejo também, escutarmos sua apreciação do filme, que é muito importante também. Uma curiosidade é a troca de título do filme, que dificultou todas estas décadas a identificação do filme. Quando o Properce Saraiva, que roubou o filme, comercializou, vendeu o filme na Europa, ele trocou o título do filme. Então, vocês devem ter lido no início do filme a identificação que em tcheco está Las Maravilhas de Amazonas. Pero o título que Silvino dio a este projeto foi Amazonas maior rio do mundo. Então, há a cartela Las Maravilhas do Amazonas em tcheco, e não havia forma de, pelo título, identificar, chegar a origem a este filme, a este projeto de Silvino Santos. Então não haviam feito esta relação, esta relação. Em minhas pesquisas documentais para minha tese, que está condensada neste livro, eu pude encontrar documentos que comprovavam por imagens e descrições que se tratava do projeto de Silvino Santos. Então, desde a defesa de minha tese em 2019, estava publicado, né? em site do programa de pós-graduação da USP, né? Então, assim, desta maneira, Jay Weisberg pôde consultar esta pesquisa recente sobre Silvino e achou, né, esta reconstituição escrita do que seria o filme que eu escrevi na época. Esta é uma curiosidade, solamente chamar um pouco mais de atenção para o filme, o que nós vimos no filme, a figuração, né, de uma região muito exuberante,
né? Nos planos do filme há muita acumulação, né? Empilhamentos, acumulação, montes de produtos, né? Extrativos da natureza. Isto é uma grande característica do filme, que aparece, né? Montes de peles de animais, montes de madeiras, peixes bois, manatis enfileirados, né? Castanhas, dentre outros produtos. Isto indica, né, uma escala industrial, né, que se configura no filme e remete a uma exuberância, a uma riqueza da natureza a ser explorada, né? É a perspectiva que o filme emprega para representar a região. Eu penso que já posso passar a palavra para Cornejo e depois nós completamos o debate. Não? Ok? Lo que sabe y explicó muy bien, ¿no? en la mañana, y ahora también los alcances de esta película fundacional, ¿no? De Silvino Santos. Yo, quería detenerme algunos vasos comunicantes entre las imágenes de Silvino Santos en el Putumayo que aparecen en las películas. Pero antes también algunos temas, ¿no? Que me llamaron la atención de la película cuando la vi. A mí me parece que es una película de un alto nivel estético, es una mirada también personal de Silvino Santos, a diferencia del País de las Amazonas, por ejemplo, que me parece una película más de encargo, como las del Putumayo. Donde se ve un poco, entre comillas, el triunfo de la civilización. Aquí es una película que tiene una estética visual, en unas partes muy íntimas, con un lenguaje visual muy rico. Como decía Sabe en la mañana, con diferentes planos, ¿no? Temporales, diferentes miradas etnográficas, colonialistas, naturalistas, ¿no? Entonces es una película rica y que tiene toda una coherencia, ¿no? Desde el título, el inicio, el viaje, ¿no? Es un viaje por el río, como el título, empieza en el río, termina en el río. Entonces el río como un sujeto, ¿no? Eso también es sumamente interesante. Y aunque la huella de lo indígena en el lado brasileño está invisibilizado, porque hay un letrero, ¿no? Una parte de los subtítulos indígenas y están con ropa, como todos, ¿no? Ropa de paisano, que le decían. Está presente, por ejemplo, en esos petroglifos, ¿no? Esas huellas del pasado y todo eso está muy presente en lo indígena. Considero también que es una mirada, esta película, a diferencia del País de las Amazonas, que es una mirada desde adentro hacia afuera, y que es interesante que se hace el mismo sujeto indígena, pero la distinción que se hace en la película de indígenas, que es en el lado brasileño, con salvajes, que es en el lado peruano, ¿no? Si se dan cuenta, en el lado peruano están los salvajes y también está la bandera, aparece la bandera de Perú, ¿no? Entonces como que hay una frontera también en Silvino Santos, que el lado peruano sigue siendo el salvaje, ¿no? Que es una herencia también colonial. Y cuando habla de los huitotos, también es interesante la cita que él hace, porque él habla de que ahí adornan con unos cráneos y todo eso, ¿no? Y eso es es una puesta en escena de un viajero, es un trabajo de Jean-Pierre Chomel, que exploró un viajero que estuvo con los huitotos unas décadas antes, a fines del 18, y Crevaux, ¿no? Que estuvo en el siglo XIX, disculpen, y Crevaux utiliza unos grabados
donde hay unas especies de canastos que utilizan los huitotos a las entradas de sus casas, y Crevaux cambia esos grabados para exotizar al sujeto indígena, en este caso el huitoto, y pone unos cráneos. Entonces esas imágenes circularon décadas, ¿no? De tal manera que llegan hasta Silvino Santos, y Silvino Santos comenta que también los huitotos tenían estos cráneos, ¿no? Cosa que fue algo inventado por Crevaux. Después las imágenes que vemos en la pelícla pertenecen a varias entradas de Silvino Santos en el Putumayo. Por ejemplo, el personaje que está con las orejas horadadas, ¿no? Esa es una imagen de 1916 que aparece, el personaje también aparece en diferentes publicaciones. Y los bailes son de 1912. Todos esos bailes son del álbum, aparecen las fotos en el álbum del viaje consular de 1912, y ahí Silvino Santos hace estos registros, ¿no? También en El País de las Amazonas, que es de 1922, aparecen retazos de Silvino Santos, que es interesante, por lo que decía Aurelio Michiles en la mañana, de que Silvino Santos decía que los indígenas se divertían, los veía divertidos, ¿no? En El País de las Amazonas, que está en YouTube, lo pueden ver en YouTube, se ven unas imágenes de mujeres boras y huitotos riendo en el baile, ¿no? Están ante la cámara, ¿no? Están viendo eso. Lo que sí también es interesante, dos temas, ¿no? Con esto termino. Una, que estas imágenes de Silvino Santos circularon por décadas en el escenario, no solamente a nivel internacional, ¿no? Perdiendo muchas veces la autoría, sino también a nivel nacional. Julio César Arana, el empresario cauchero, tenía todo el archivo de Silvino Santos, ¿no? Centenares de fotos, y él daba a los periodistas, ¿no? Entonces, hasta los años, por lo menos hasta los años 60, circularon las fotos de Silvino Santos en la prensa nacional, y en Iquitos se conservaron algunas, ¿no? Por ejemplo, los que estuvieron ayer en la exhibición del cortometraje del pasado de Iquitos, ¿no? Este de FICA, hecho por el FICA, ahí hay yo vi 5 imágenes de Silvino Santos que estaban ahí en esa película, ¿no? Entonces circularon durante décadas. Y también lo otro es que con respecto a la desaparición también de la película de Silvino, también ahí es otro misterio, porque bueno, dicen que desapareció. Bueno, la película de Silvino Santos, aquí, ¿no? La del Putumayo, se exhibe en los cines de Lima durante más de un año. Eso lo menciona Tausi, como un cortometraje antes de las películas, ¿no? Con el poder de Arana se pasa en todo Lima, y trata también sobre el triunfo civilizatorio cauchero, entre comillas, sobre lo indígena, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que desaparece en este barco, pero yo he encontrado en la prensa limeña que en la década de los 20 hay una exhibición de esta película de Silvino Santos, de Arana, ¿no? Arana le presenta la película al presidente Leguía. Entonces eso es en la década de los 20. Entonces todavía está la posibilidad de poder encontrar la película, o una copia de la película, ¿no? De repente en la República Checa o en otro lado. Pero no perdemos la ilusión de verla, de poder verla, porque el 22 estaba todavía la película. O sea, además de la copia que se perdió, ¿no? En la guerra, en el barco, el 22 se pasó la película aquí en Lima, otra vez. Entonces habría que ver y explorar, ¿no? Ese es como un dato a continuar, ¿no? Pero bueno, es importante poder ver en esta película como la trayectoria también es interesante de Silvino Santos, ¿no? Que es portugués, la relación que tiene también con Carlos Castro, Rey de Castro, disculpen, que es un diplomático peruano, y él es el que lo enrola y lo llama para hacer la película y las imágenes del Putumayo con Julio César Arana, y después ya la trayectoria que tiene con Araujo y todo eso, ¿no? Lo hace Silvino Santos también. Ya con esto ya acabo ya. Silvino Santos no pierde la relación con Arana, eso también es interesante. Julio César Arana hace un último viaje a Manaos,
Julio César Arana muere en septiembre del 52 y él hace un viaje a Manaos el 48 y se encuentra con Silvino Santos. Y hay fotos de ellos dos ya mayores, ¿no? Fotos de ellos dos y hay una foto, es una última fotografía que Silvino Santos le hace a Arana en su casa, ahí en Manaos, ¿no? Entonces eso es también algo interesante, ¿no? Y bueno, muy contento con ver esta película que se ha rescatado y espero que estas películas también puedan exhibirse también en otros lugares, ¿no? No solamente acá. Estamos hablando con Verónica también de verla también en Iquitos, que la pueda ver la sociedad loretana, que pueda apreciar esto y tener también una retroalimentación, ¿no? Un feedback con ellos. Bueno, gracias. Gracias, Manuel. Sí. Lamentablemente no hay espacio para preguntas, vamos a tener que cerrar aquí. Para los que tengan más curiosidad, preguntas, los invito pronto a compartir la mesa que se ha hecho en la mañana de manera virtual a futuro, entonces estén atentos cuando soltemos esa mesa. Creo que ahí van a enriquecer los que no han estado en la mesa en la mañana, bueno, por no haber venido. Si tienen preguntas, las van a ir resolviendo ahí y van a poder un poco explayar, creo, la impresión que han tenido de la película ahora al verla. Eso, muchas gracias Manuel, muchas gracias Clara, gracias Sayo, gracias Laura también. La verdad que ha sido un gusto tenerlos hoy en la mañana, ahora también, y poder haber presentado esta película. También quería agradecer, bueno, de lo que ha sido el encuentro, al equipo de Filmoteca, a Carlas, a Lourdes, a Kyoshi, a los que me olvido también del equipo de ahí, al equipo de Lira, a Dayana, a Álvaro, que han hecho posible el encuentro, el equipo Río Abierto, a Lorena, que ha sido clave realmente en todo este trabajo de programación. Y a Felipe, que ha puesto ahí sus semillas, realmente ahí con Alcamanda, con varias cosas que se han programado, y, en toda la parte de producción y presentación. Y bueno, a los que son Río Abierto también, que no están presentes, a Ana Karina, a Luis Juárez, a Muriel Holguín, a la gente nueva que va entrando también. Gracias a todos, por no olvidarme a nadie. María, gracias por acompañarnos estos días y la gente que ha estado ahí en el día a día. Eso es, y gracias. Bueno, y ahora vamos a la post-conversa. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.